Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Hermanos, me da alegría estar con ustedes en este su canal presbítero José Gil Portilla. Que Yahvé, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, colme de paz sus corazones. El tema que compartiremos el día de hoy es un tema muy sencillo, pero muy importante. Algunos católicos han entrado en diálogo con personas que no son católicas, las cuales les han dicho que el nombre de Dios es Jehová. No conocer el nombre de Dios es una falla grande, pero creer que el nombre de Dios es Jehová es una falla mucho más grande. Hermanos, el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios es Yahvé. Esto lo podemos constatar tanto en Biblias católicas como en Biblias no católicas. Sí, en la pequeña exposición que haremos hoy, tanto los católicos como los no católicos podrán descubrir que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. Y esto lo podemos constatar tanto en Biblias católicas como en Biblias no católicas. Iniciamos aclarando que en algunas Biblias católicas no aparece el nombre de Dios. En lugar del nombre de Dios aparece la palabra Señor. Pero existen muchas Biblias en las que sí aparece el nombre de Dios. En la Biblia comentada por Ströbinger. En la Biblia, la Sagrada Biblia, Nácar Colunga. En la Biblia de Jerusalén, en la Sagrada Biblia de Francisco Cantera y Manuel Iglesias, la Sagrada Biblia. En estas Biblias sí aparece el nombre de Dios. Aparece el nombre de Dios como Yahvé. Sí. En las Biblias católicas donde sí aparece el nombre de Dios, a partir del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 4, el nombre de Dios aparece como Yahvé. En cambio, en casi todas las Biblias no católicas, a partir del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 4, el nombre de Dios aparece como Jehová. Pero, ¿cuál es el nombre correcto de Dios? ¿Yahvé o Jehová? Para conocer el nombre correcto de Dios, es necesario saber que Dios reveló su nombre al pueblo hebreo, al pueblo judío. Por lo tanto, el nombre de Dios originalmente se escribió en hebreo y se escribió de la siguiente manera. Sí, así es como se escribió el nombre de Dios en hebreo. Está escrito con 4 letras consonantes. A estas 4 letras que forman el nombre de Dios se les conoce como el tetragramaton. Tetragramaton significa las 4 letras. Pero, ¿por qué está escrito con puras letras consonantes?
porque el hebreo primitivo carecía de vocales escritas. Se pronunciaban, pero no se escribían. Así que todo se escribía a base de letras consonantes. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Así que, de derecha a izquierda, la primera letra del nombre de Dios equivale a la letra Y. La segunda equivale a la letra H. La tercera equivale a la letra W. La cuarta equivale a la letra H. Pero como nosotros escribimos de izquierda a derecha, las letras equivalentes que forman el nombre de Dios quedarían así. Bueno, ya contamos con un dato muy valioso. Ya sabemos que el nombre de Dios se escribió originalmente con 4 letras hebreas consonantes equivalentes a las letras Y, H, W, H. Pero nos falta otro dato muy importante. Necesitamos saber cómo se pronunciaba el nombre de Dios escrito en hebreo con esas 4 letras consonantes. No se sabe con exactitud cómo se pronunciaba. ¿Por qué no se sabe? Porque el pueblo hebreo, es decir, el pueblo judío, descubrió que el nombre de Dios es infinitamente santo y por respeto dejó de pronunciarlo. Se cree que esto sucedió unos 400 años antes de la venida de Cristo. Ahora bien, los hebraístas, es decir, los especialistas, conocedores del hebreo, tanto católicos como no católicos, han investigado y han llegado a la conclusión de que la pronunciación del nombre de Dios, escrito en hebreo con esas 4 letras consonantes, equivalentes a las letras Y, H, W, H, debe haber sido Yahvé. Sí, los expertos, los conocedores del hebreo, tanto católicos como no católicos, han investigado y han llegado a la opinión general de que la pronunciación del nombre de Dios, escrito en hebreo primitivo, debe haber sido Yahvé. Así que, de acuerdo con la opinión de los expertos, conocedores del hebreo, tanto católicos como no católicos, el nombre personal de Dios es Yahvé. Pero entonces, ¿de dónde proviene la palabra Jehová? Ahora haré una breve explicación. Ya hemos dicho que el pueblo hebreo descubrió que el nombre de Dios es infinitamente santo y que por respeto dejó de pronunciarlo. Hemos dicho que se cree que esto sucedió unos 400 años antes de la venida de Cristo. Así que, cuando los judíos leían las Sagradas Escrituras y aparecía el nombre de Dios, para no pronunciarlo, lo sustituían mentalmente por la palabra Adonai, que significa Señor. Sí, cuando los judíos leían las Sagradas Escrituras y aparecía el nombre de Dios, para no pronunciarlo, en vez de decir Yahvé, decían Adonai, que significa Señor. La palabra Adonai también está escrita con puras letras consonantes. Ahora bien, por el año 600 después de la venida de Cristo, los judíos diseñaron un método de vocales escritas. Y a partir de entonces, en las Sagradas Escrituras, todas las palabras aparecerán con sus letras consonantes y con las vocales, con las letras vocales que les corresponden.
excepto el nombre de Dios. El nombre de Dios no aparece con las vocales que le corresponden. Observemos con atención. A la derecha tenemos la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. Aquí está escrita como en el hebreo primitivo, con puras letras consonantes. Ahora bien, a la palabra Adonai, que originalmente se escribía con puras letras consonantes, le colocaron las vocales que le corresponden. Le colocaron las vocales E, O, A. A la izquierda tenemos la palabra hebrea Yahvé, que es el nombre de Dios. Aquí está escrita como en el hebreo primitivo, con 4 letras consonantes. Ahora bien, a la palabra Yahvé, que originalmente se escribía con 4 letras consonantes, equivalentes a las letras Y, H, W, H, no le colocaron las vocales que le corresponden, sino que le colocaron las vocales que le corresponden a la palabra Adonai. Le colocaron las vocales E, O, A. Sí, pongamos atención a las vocales de la palabra Adonai. De derecha a izquierda, la E como 2 puntos debajo de la primera consonante, la O como un punto encima de la segunda consonante, la A como una pequeña T debajo de la tercera consonante. Ahora pongamos atención a las vocales que le han colocado a la palabra Yahvé, que es el nombre de Dios. La E como 2 puntos debajo de la primera consonante, la O como un punto encima de la segunda consonante, la A como una pequeña T debajo de la tercera consonante. Está clarísimo que al nombre de Dios le han colocado unas vocales que no le corresponden. Le han colocado las vocales E, O, A, tomadas de la palabra Adonai, que significa Señor. Esto se hizo intencionalmente. Sí, cuando el pueblo judío ya contaba con un método de vocales escritas, los rabinos mandaron que a las 4 letras consonantes con que se escribe el nombre de Dios se intercalaran las vocales E, O, A, tomadas de la palabra Adonai, que significa Señor. Esto lo hicieron para recordar al lector que no se debe pronunciar el nombre de Dios y que cada vez que aparezca en las Escrituras el nombre Yahvé, al mirar las vocales E, O, A intercaladas, en vez de pronunciar Yahvé, pronuncie Adonai, es decir, Señor. Ahora bien, al intercalar las vocales E, O, A, tomadas de la palabra Adonai, a las 4 consonantes que forman el nombre de Dios, equivalentes a las letras Y, H, W, H, resultó la palabra escrita Jehová o Jehová. Sí, al intercalar las vocales E, O, A, tomadas de la palabra Adonai, a las 4 consonantes que forman el nombre de Dios, equivalentes a las letras Y, H, W, H, resultó la palabra escrita Jehová o Jehová. Pero esta palabra jamás se debe pronunciar como si fuera el nombre de Dios, sino que al mirarla se debe pronunciar Adonai, es decir, Señor, tal y como lo mandaron los rabinos. Naturalmente que los judíos nunca pronuncian la palabra Jehová. Tanto los judíos como los expertos conocedores del hebreo nunca consideran la palabra Jehová como si fuera el nombre personal de Dios.
Ellos saben bien que el nombre de Dios lo forman exclusivamente las 4 letras hebreas consonantes, tal y como se escribió en el hebreo primitivo, sin vocales, y que su pronunciación más aproximada es Yahvé. Saben que las vocales E o A, tomadas de la palabra Adonai, están intercaladas a las 4 letras consonantes del nombre de Dios, precisamente para no pronunciarlo, para que en vez de decir Yahvé, se pronuncie Adonai, Señor. Así que podemos estar bien seguros que la palabra Jehová o Jehová, ni escrita ni pronunciada, nunca será el nombre de Dios. Por lo tanto, la palabra Jehová queda totalmente descartada de ser el nombre de Dios. Que toda la gente sepa, el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios es Yahvé. Sí, que toda la gente conozca esta verdad. El nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios es Yahvé. Esto lo podemos constatar tanto en Biblias católicas como en Biblias no católicas, pero no en cualquier Biblia católica o en cualquier Biblia no católica, sino en las Biblias que aquí describimos. Aquí tenemos esta Biblia católica, Dios habla hoy. Fue editada por Sociedades Bíblicas Unidas especialmente para católicos. Por eso, en el lomo tiene una notificación que dice con deuterocanónicos. Se les llama deuterocanónicos a todos los libros que no aparecen en las Biblias no católicas. Se imprimió en Corea en el año 2004. En las últimas páginas de esta Biblia católica Dios habla hoy aparece un glosario. En el glosario vamos a buscar la palabra Señor. Ahí encontraremos la información que necesitamos. Sí, en esta Biblia católica se nos declara que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. Escuchemos lo que se nos dice en los primeros 2 renglones. Señor, esta es la expresión que se usa en la presente versión en vez del nombre personal de Dios, que en la Biblia hebrea aparece escrito solo con las consonantes Y, H, W, H. En estos 2 primeros renglones se nos dice que el nombre personal de Dios en la Biblia hebrea aparece escrito solo con las consonantes Y, H, W, H. Lo que realmente se nos quiere decir en estos 2 primeros renglones es que en el hebreo primitivo el nombre personal de Dios se escribió solo con 4 letras hebreas consonantes, equivalentes a las letras Y, H, W, H. Ahora leeremos de corrido los primeros 5 renglones. Escuchemos. Señor, esta es la expresión que se usa en la presente versión en vez del nombre personal de Dios, que en la Biblia hebrea aparece escrito solo con las consonantes Y, H, W, H. Se ha seguido así la tradición judía consistente en leer, al encontrar esas letras, Adonai, que quiere decir precisamente Señor. Lo mismo hicieron las antiguas versiones griega, Septuaginta, y latina, Vulgata, como lo hacen también algunas versiones modernas. En estos primeros 5 renglones podemos constatar que efectivamente los judíos, por respeto,
no pronunciaban el nombre personal de Dios, y que para no pronunciarlo, en vez de decir Yahvé, decían Adonai, que significa Señor. Se nos dice que lo mismo hicieron las antiguas versiones griega, Septuaginta y latina Vulgata. Es decir, que también en las Biblias escritas en griego y en latín, en vez del nombre de Dios, utilizan la palabra Señor. Se nos dice que esto también sucede en algunas Biblias modernas. Pero fijémonos bien en lo que se nos dice en los renglones 6 y 7. Escuchemos. En cuanto al nombre divino, según opinión general, era probablemente Yahvé, y así o en forma simplificada Yahvé. Aparece en algunas traducciones de nuestros días. Lo que se declara en estos renglones 6 y 7 basta para comprender que los dirigentes católicos saben bien que el nombre de Dios es Yahvé. Sí, en estos renglones 6 y 7 se nos dice que, según la opinión general, el nombre de Dios probablemente era Yahvé. Pero, ¿opinión general de quién? De los hebraístas católicos, es decir, de los especialistas conocedores del hebreo. Sí, los hebraístas católicos han investigado y han llegado a la opinión general que la pronunciación del nombre de Dios, escrito en hebreo primitivo, con 4 letras consonantes, equivalentes a las letras Y, H, W, H, era probablemente Yahvé. Y así, o en forma simplificada, aparece en algunas de las Biblias de nuestros días. Así que, en esta Biblia católica se nos dice que el nombre de Dios es Yahvé. Si el nombre de Dios es Yahvé, entonces, ¿de dónde resultó la palabra Jehová? Pongamos atención a la explicación que se nos da en los renglones del 8 al 12. La transcripción como Jehová se debe a que los rabinos les pusieron a las consonantes Y, H, W, H como contraseña para que se pronunciara Adonai, las vocales que esta palabra lleva en hebreo. Siglos después, lectores cristianos que no sabían tal cosa, creyeron que estas vocales eran las que correspondían a las 4 consonantes. De ahí resultó, conforme a la forma latina, Jehová. Lo que se declara en estos renglones del 8 al 12 basta para comprender que el nombre de Dios no es Jehová. Sí, está muy claro lo que se nos dice en los renglones del 8 al 12. Los rabinos les pusieron, es decir, les intercalaron a las 4 letras consonantes hebreas que forman el nombre de Dios, equivalentes a las letras Y, H, W, H, las vocales E, O, A, tomadas de la palabra Adonai, que significa Señor, para que en lugar de pronunciar el nombre de Dios, se pronunciara Adonai. Y siglos más tarde, algunos lectores cristianos que no sabían esto, creyeron que estas vocales eran las que le correspondían a las 4 letras consonantes hebreas que forman el nombre de Dios. Y así resultó la palabra Jehová. Con esta declaración, implícitamente se nos está diciendo que el nombre de Dios no es Jehová. Bueno, ya hemos constatado en esta Biblia católica, Dios habla hoy, que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. Ahora vamos a constatar esta realidad en Biblias no católicas. La mayoría de los evangélicos
llamados también cristianos, utilizan la Santa Biblia Reina Valera, y los testigos de Jehová utilizan la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Aquí tenemos 3 Biblias Reina Valera 1960, 3 Biblias no católicas. Se imprimieron estas 3 Biblias Reina Valera 1960, se imprimieron en Corea. Esta se imprimió en el año 1981. Esta Santa Biblia Reina Valera 1960, letra grande, se imprimió en el año 2014. Y esta otra, Santa Biblia Reina Valera 1960, se imprimió en Corea en el año 2018. Al final de estas Biblias, en las últimas páginas, aparece un pequeño glosario. Vamos a buscar en el glosario, la palabra Jehová. Allí encontramos la información que necesitamos. Sí, en estas Biblias no católicas se nos declara que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. Escuchemos lo que se nos dice en los primeros 2 renglones. Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son Y, H, V, H. En estos 2 primeros renglones podemos constatar que efectivamente el hebreo primitivo carecía de vocales escritas y que el nombre de Dios originalmente se escribió solo con 4 letras consonantes equivalentes a las letras Y, H, W, H. Pero en estos renglones también se nos dice que Jehová es el nombre personal de Dios. ¿Será esto correcto? Naturalmente que no. Sigamos leyendo con atención los renglones del 3 al 7, y ahí se nos dirá cómo nació la palabra Jehová. Por respeto dejó de pronunciarse, y en lugar se leía Adonai, el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E o A solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escritos para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales, y así resultó la forma latinizada Jehová, de donde viene Jehová. Lo que se declara en estos renglones del 3 al 7 basta para comprender que el nombre de Dios no es Jehová. En estos renglones del 3 al 7 podemos constatar que efectivamente los judíos, por respeto, dejaron de pronunciar el nombre de Dios, y que en vez de decir Yahvé, decían Adonai, palabra hebrea que significa Señor. Podemos constatar que es cierto que cuando los hebreos ya contaban con un sistema de vocales escritas, los rabinos mandaron intercalar a las 4 letras consonantes que forman el nombre de Dios, equivalentes a las letras Y, H, W, H, las vocales E o A, tomadas de la palabra Adonai, únicamente como contraseña, es decir, para recordar al lector que no se debe pronunciar el nombre de Dios, y que en vez de decir Yahvé, se pronuncie Adonai, y que así fue como resultó la palabra Jehová o Jehová. Además, en estos renglones del 3 al 7 se nos informa que fue a partir de la Edad Media cuando se empezó a leer la palabra Jehová como si fuera el nombre de Dios.
Es decir, que antes de la Edad Media no existía la palabra Jehová. Esto nos da la certeza de que el nombre de Dios no es Jehová. Así que, en estas Biblias no católicas, Reina Valera 1960, se nos declara, se nos dice que el nombre de Dios no es Jehová. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios según estas Biblias no católicas? Escuchemos con mucha atención lo que se nos dice en los renglones 8 y 9. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Estos renglones 8 y 9 se refieren a los hebraístas evangélicos o cristianos, los cuales son especialistas, conocedores del idioma hebreo. Estos hebraístas no católicos han investigado y han llegado al acuerdo general de que la pronunciación del nombre de Dios, escrito originalmente en hebreo con 4 consonantes equivalentes a las letras Y, H, W, H, debe haber sido Yahvé. Lo que se declara en estos renglones 8 y 9 basta para comprender que los dirigentes evangélicos o cristianos saben bien que el nombre de Dios es Yahvé. Sí, en estas Biblias no católicas se nos dice que el nombre de Dios es Yahvé. Bueno, ya hemos constatado en estas Biblias no católicas, Reina Valera 1960, que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. Ahora vamos a constatar esta realidad en otra Biblia no católica. Aquí tenemos esta Biblia no católica de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, en tamaño grande. Se imprimió en el año 1987. En las últimas páginas aparece un apéndice. En la página 1559 vamos a buscar el apéndice 1A. Ahí encontraremos la información que necesitamos. Ahí se nos dirá que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. La información es muy extensa, pero muy valiosa para nosotros. Escuchemos lo que se nos dice en los primeros 17 renglones. Jehová, hebreo, entre paréntesis, se nos está diciendo que en hebreo esas son las 4 letras con que se escriben, equivalentes a las letras Y, H, W, H. El nombre personal de Dios aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 4. El nombre divino es un verbo, la forma causativa, el estado imperfecto del verbo hebreo Hawá, llegar a ser. Por lo tanto, el nombre divino significa Él causa que llegue a ser. Esto revela a Jehová como aquel que, mediante acción progresiva, por su propia causa llega a ser el cumplidor de promesas, aquel que siempre realiza sus propósitos. Véanse Génesis capítulo 2, versículo 4n. Jehová. Apéndice 3c. Compárese con Éxodo capítulo 3, versículo 14n. La mayor ofensa que los traductores modernos cometen contra el autor divino de las Santas Escrituras es suprimir u ocultar su particular nombre personal. En realidad, su nombre aparece en el texto hebreo 6.828 veces,
en la forma, las 4 letras en hebreo, equivalentes a YHWH o JHVH, llamada generalmente el tetragramaton, que literalmente significa que tiene 4 letras. Al emplear el nombre Jehová, nos hemos apegado estrechamente a los textos en las lenguas originales y no hemos seguido la práctica de sustituir el nombre divino, el tetragramaton, por títulos como Señor, el Señor, Adonai o Dios. Hoy día, aparte de unos cuantos fragmentos de la antigua versión de los 70, griega, llamada también Septuaginta, en los cuales se conserva el nombre sagrado en hebreo, solo el texto hebreo ha retenido este nombre tan importante en su forma original de 4 letras, las letras hebreas, equivalentes a las letras YHWH, forma cuya pronunciación exacta no se ha conservado. En estos primeros 17 renglones podemos constatar que efectivamente el nombre de Dios se escribió originalmente en hebreo con 4 letras consonantes equivalentes a las letras YHWH. Podemos constatar que a estas 4 letras se les conoce como el tetragramaton. Podemos constatar que es verdad que los judíos, para no pronunciar el nombre de Dios, lo sustituían por la palabra Adonai, que significa Señor. Podemos constatar que es verdad que no se conoce la pronunciación exacta del nombre de Dios, escrito en hebreo primitivo, con esas 4 letras consonantes equivalentes a las letras YHWH. Ahora les invito a leer los renglones del 18 al 24. En los textos que circulan actualmente de la Septuaginta griega, la Peshitta siriaca y la Vulgata latina, el simple título Señor sustituye al nombre singular de Dios. Véase apéndice 1c. En el texto que se encuentra en la URSS, a saber, el Códice de Leningrado B19A, utilizado para la Biblia hebraica Stuttgartensia, el tetragramaton está marcado con puntos equivalentes a vocales, de modo que lea Yehuá, Yehui y varias veces Jehová, como en Génesis capítulo 3, versículo 14. En la edición del texto hebreo por Ginsburg se insertan puntos vocálicos en YHWH, de modo que lea Jehová. Tal vez resulte un poco difícil entender la información que se nos da en estos renglones del 18 al 24. Pero nos basta comprender en ellos que al nombre de Dios, escrito en hebreo primitivo, con 4 letras hebreas consonantes, equivalentes a las letras YHWH, se le han intercalado puntos vocálicos, es decir, las letras vocales tomadas de la palabra Adonai, que significa Señor, y que de ahí resultó la lectura Jehová o Jehová, como si fuera el nombre de Dios. Así que, en esta Biblia no católica, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, indirectamente se nos dice que el nombre de Dios no es Jehová. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios según los testigos de Jehová? Escuchemos con muchísima atención lo que se nos dice en los renglones del 25 al 27. Aunque muchos traductores favorecen la pronunciación Yahvé, la traducción del Nuevo Mundo en español continúa utilizando la forma Jehová,
porque la gente ha estado familiarizada con esta forma por siglos. Lo que se declara en estos renglones del 25 al 27 basta para comprender que los dirigentes de los testigos de Jehová saben bien que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. Sí, en estos renglones del 25 al 27 se nos dice que aunque muchos traductores favorecen la pronunciación Yahvé, se refieren a los traductores testigos de Jehová. Sí, muchos traductores testigos de Jehová son especialistas, conocedores del idioma hebreo. Ellos han investigado y han descubierto que la pronunciación del nombre de Dios, escrito originalmente en hebreo primitivo, con 4 letras consonantes equivalentes a las letras Y, H, W, H, debe ser Yahvé. Así que en esta Biblia no católica, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, se nos dice, se nos declara que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé. Nadie lo dude. Los hebraístas, es decir, los especialistas conocedores del idioma hebreo, tanto católicos como no católicos, han investigado y han llegado a la conclusión general que la pronunciación del nombre de Dios, originalmente escrito en hebreo, con 4 letras consonantes equivalentes a las letras Y, H, W, H, debe haber sido Yahvé. Algunas personas preguntarán si tanto los dirigentes católicos como los dirigentes no católicos saben bien que el nombre de Dios no es Jehová, que el nombre de Dios es Yahvé, entonces, ¿por qué en las Biblias no católicas sigue apareciendo la palabra Jehová como si fuera el nombre de Dios? La respuesta la podemos encontrar en los renglones del 25 al 27 de la información que hemos visto de los testigos de Jehová. Escuchemos nuevamente. Aunque muchos traductores favorecen la pronunciación Yahvé, la traducción del Nuevo Mundo en español continúa utilizando la forma Jehová, porque la gente ha estado familiarizada con esta forma por siglos. Sí, desde la Edad Media, en las Biblias no católicas, se ha venido utilizando la palabra Jehová como si fuera el nombre de Dios. Y sería muy brusco para las personas no católicas que sus dirigentes, hablándoles con la verdad, les dijeran que el nombre de Dios no es Jehová, que el maravilloso nombre de Dios es Yahvé. Pero tal vez algún día se atrevan a hacerlo, pues no deben tener miedo a declarar la verdad. Recordemos lo que dice el Señor Jesús: la verdad los hará libres. Que toda la gente lo sepa, el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios es Yahvé. Y esto lo podemos constatar tanto en Biblias católicas como en Biblias no católicas. Que Yahvé, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, les colme de infinitas bendiciones. Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Yahvé,
exaltaré.